Buenas noches. Hola, Astrid. Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, también, gracias a Dios. Corriendo de una jornada a otra, pero aquí estamos para poder apoyarles. Ya A bien, ver, ¿empezamos entonces? ¿perdón? ¿Empezamos? Sí, sí, Ya, sí, sí. listo. Buenas noches, estimada psicóloga Lisbeth. Hoy 10 de junio del año 2021, siendo exactamente las 7 de la noche, nos complace realizar esta entrevista titulada Abuso sexual en los niños y adolescentes del distrito de Tambo Grande, Piura 2021. Me presento. Soy la estudiante Astrid Eneseli Vargas, coordinadora del proyecto que se está llevando a cabo en el curso de desarrollo personal de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Junto con mis compañeros, estamos agradecidos por su colaboración. Le hacemos saber que se eligió a usted por ser una profesional idónea que analiza de manera teórica y práctica los factores culturales, sociales y biológicos, que interviene en la conducta del ser humano a nivel individual y social de la evolución de la mente del individuo, asimismo porque cuenta con la experiencia en tratar casos de abuso sexual. Sin más preámbulo, empezamos con la primera pregunta. Muy buenas noches, psicóloga Elizabeth Imanati Moche. Mi nombre es Kelly Maribel Juárez Navarro y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo familiar que coinciden con mayor frecuencia en las víctimas de abuso sexual de esta comunidad? Muy bien, buenas noches con todas. Gracias en primer lugar por la invitación. Vamos a acompañarlas en este proyecto tan interesante. Déjenme agradecerles por seguir aperturando espacios donde podamos de alguna manera fortalecer estos nexos, este soporte que venimos brindando a los niños, niñas y adolescentes de la jurisdicción de Tambo Grande. Quien les saluda es la psicóloga Elizabeth Pacharres Timaná, especialista del área de convivencia de UGEL Tambo Grande, y efectivamente venimos, en mi responsabilidad recae la atención y seguimiento de todos estos casos. Y respondiendo un poco a tu pregunta, Kelly, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Pues nosotros observamos en UGEL Tambo Grande, en esta comunidad, que los niños adolecen mucho de que en esta relación que tienen con sus padres no es muy buena, ¿sí? Hay una falta de comunicación, hay una falta de confianza, hay una serie de situaciones que quizá pudiesen estar pasando nuestros estudiantes, adolescentes, niños, niñas, y que no se atreven por ese temor y por ese miedo porque están bajo amenazas de estas personas que están vulnerando sus derechos y están abusando de ellos, ¿no? No solamente tenemos en Tambo Grande, no solo tenemos víctimas de violencia sexual, sino también víctimas de violencia física y psicológica. Entonces, eso es lo más relevante, la falta de confianza, la falta de seguridad que brinda el padre de familia como factor de riesgo. Muy interesante la respuesta, psicóloga Elizabeth. Y claro, ¿no? Coincidimos, que la comunicación dentro del hogar, que es la base, la primera, decir, institución, ¿no? Para la sociedad, la comunicación es fundamental. Muy interesante y muy acertada me parece su respuesta. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuáles son las conductas particulares que convierten a los niños y adolescentes en indefensos frente al abuso sexual? Muy bien, muchísimas gracias. Respecto a algunas preguntas personales, ¿no? Riesgos ya a nivel personal en cada uno de nuestros estudiantes, podemos observar la forma en cómo han sido criados, ¿no? Entonces encontramos sobre todo en nuestra zona de Tambo Grande que aún existe, ¿no? Somos una cultura machista, y allí en Tambo Grande pues se observa bastante esta figura paterna hasta cierto punto autoritaria, castrante, que anula al niño, que anula al adolescente, que anula incluso a la madre de familia, ¿no? Entonces, esta manera en cómo son educados nuestros estudiantes, esta forma de crianza,
puede ser un factor de riesgo a nivel personal que va formando pues un temperamento quizá bastante debilitado, ¿no? Y que esto con el tiempo pues se torna en un carácter que quizá no esté empoderado, no esté autónomo, ¿no? Y eso es lo que desde el sector de educación siempre tratamos de buscar, y a través de las múltiples sesiones, ¿no? Desde la labor tutorial, tratamos de poder fortalecer esta parte de autonomía en nuestros estudiantes. Y así que uno de los factores de riesgo podría ser ese, ¿no? La manera en cómo son criados nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, que no es la mejor, ¿no? No existe una autoridad democrática, sino más bien una autoridad castrante, una autoridad que no ejerce liderazgo, sino que quiere que se haga su santa voluntad, como decimos criollamente, ¿no? El padre autoritario, rígido, que no es flexible, que no es comunicativo, que no es amoroso, y todo ello pues va a generar en nuestros estudiantes que haya esta primera parte que les mencionaba, la falta de comunicación y la falta de confianza. Sí, sí, estimada psicóloga, ¿no? Este es un flagelo realmente que aqueja a la sociedad, ¿no? Que tenemos que extirpar para poder combatir situaciones de abuso, ¿no? Dentro de las familias con nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias por su respuesta. Le doy pase a mi siguiente compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Marcia Fernández Espinosa y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que influye nuestro pensamiento cultural en las víctimas de abuso sexual? Muy bien, muchas gracias. Mira, ¿cómo influye nuestro pensamiento cultural? Les hablaba hace un momento de esta cultura machista, ¿no? Que aún seguimos siendo, y donde la mujer representa pues incluso, ¿no? Esa persona, ese ser humano sumiso, ese ser humano que siempre tiene que vivir sometido, ¿no? A lo que el varón diga. Y esta cultura machista no permite que de alguna manera el estudiante, el niño, el adolescente vea nuevos horizontes, sino más bien que se va tejiendo un círculo vicioso de la violencia, ¿no? Donde empieza por los padres, y esto lo ven los niños, ¿no? Lo ven los adolescentes, crecen temerosos, que también podría ser uno de los factores de riesgo, ¿no? Este temor que sienten ellos, este carácter poco fortalecido, y que en definitiva, pues, nuestro pensamiento cultural, machista, alimenta y educa también a nuestros adolescentes bajo este mismo ritmo, ¿no? Bajo este mismo flagelo, como bien lo han mencionado, porque es importante reconocer también que nuestros padres de familia han sido educados de esa manera. Entonces ellos no tienen otra manera en cómo educar, y tampoco se aperturan a poder ser educados o poder ser reeducados, que valdría la palabra, ¿no? Un poco que ellos puedan fortalecerse en algunas estrategias, porque a veces nos hemos visto de alguna manera aislados, ¿no? Del hogar. ¿Por qué? Porque el padre de familia no quiere asistir a los talleres, no quiere asistir de repente a una relación cercana con la escuela, ¿no? Entonces, este pensamiento sigue allí, firme, constante, y que muchas veces cuesta, ¿no? Cuesta poder desterrarlo, poder aislarlo, cuesta de repente realizar toda una programación de un nuevo esquema mental en ellos, ¿no? Porque es su modo de vivir. Y ellos dicen, estoy acostumbrado a hacer esto, ¿no? A mí me ingresaba la lección con palo, ¿no? Me ingresaba la lección con mi papá, mi mamá, me daba duro, ¿no? Así dicen ellos, me daba duro, y yo ahora pues soy la persona que soy, ¿no? Y a mi hijo también tengo que educarlo así. Y eso también puede ser un factor de riesgo en el abuso sexual, porque los niños, al verse tan reprimidos, ¿no? Al verse con esta figura autoritaria, con esta figura que no suma,
pues van a esconder alguna de las cosas que pudiesen estar pasando en su vida, ¿no? Y también este pensamiento hace ver que el sistema de justicia también de alguna manera favorece esto, ¿no? Porque hemos tenido casos en Ujel Tambo Grande, como a modo de comentario, donde hemos derivado, hemos tomado conocimiento de ello, y en definitiva, como los papás son de la misma zona, se conocen, y así haya sido un hecho de violencia sexual, es como que ellos quieren negociar, quieren arreglar allí, dicen, ¿no? Arreglar la situación entre ellos, y por ende, pues la niña queda en una situación de desamparo, en una situación de desprotección, donde justamente este pensamiento machista hace creer al padre de familia que en algún momento su hija tuvo mucho que ver para que alguien abusara de ella, ¿no? Y fíjense cómo está tan marcado este pensamiento, y que los padres solamente, y aún más, esto se refuerza cuando es familia, ¿no? Cuando quizás es de la propia comunidad, es una persona desconocida de la familia, pueden llegar hasta las últimas consecuencias en esta denuncia o cosas parecidas. Pero cuando es de la misma familia, entonces ahí el padre dice, pero ¿qué habrá hecho ella? ¿No? Entonces, seguramente ella tiene la culpa. Entonces, ¿cómo estamos tan mecanizados en ese pensamiento tan antiguo, tan machista, que más bien la víctima tiene la culpa? Más bien la víctima es la que provoca a su victimario o a su agresor a que él la violente, ¿no? Entonces, por allí va la respuesta. Muchas gracias por la respuesta a mi pregunta. Mi otra pregunta es, ¿los delincuentes sexuales pueden ser manejados y monitoreados efectivamente en la comunidad? ¿Perdón? ¿Puedes repetirme la pregunta? Te escuché entrecortada la... ¿Los delincuentes sexuales pueden ser manejados y monitoreados efectivamente en la comunidad? Ya. En definitiva, no. Nosotros desde el sector de educación actuamos bajo los protocolos, bajo el decreto ley que rige al sector de educación, que es el decreto supremo 004, y este nos indica el poder realizar las acciones que corresponden para la derivación de los casos de violencia, ¿no? Entonces, y esto va a una instancia superior, es decir, ya está involucrado el Ministerio Público, ¿sí? No puede ser manejado a nivel de comunidad, porque entendemos que nuestros niños tienen derechos, ¿no? Nuestros adolescentes son sujetos de derecho, y en ese derecho está el que puedan acceder a la justicia, ¿no? Entonces, no puede haber arreglo. En la violencia no podemos negociar, en la violencia no podemos simplemente que bajo un documento de la comunidad, como en algunos momentos se ha pretendido realizar, ¿no? Que pueden acudir al teniente gobernador y que allí pudiesen sentar un acta, un compromiso. No, eso no está permitido, al menos dentro de los derechos que les avalan a los estudiantes. No puede ser monitoreada por la comunidad. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. ¿Me lograron escuchar? Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Continuando con las preguntas, mi nombre es Yajaira Córdoba Ramos y le voy a formular la siguiente pregunta. ¿Qué evidencias físicas podemos detectar en alguien que fue víctima de abuso sexual? Algunas evidencias físicas podrían ser algunos golpes, ¿sí? En el rostro hemos tenido casos de violencia sexual donde se ha evidenciado esto, ¿no? Hemos tomado conocimiento, no lo hemos visto de cerca, pero sí hemos tomado conocimiento. Golpes, jalones de cabello, ¿no? De alguna manera arañazos, ¿no? Como comúnmente le llamamos, e incluso hasta lesiones en el cuerpo, ¿no? Quizá algunos
se me ocurre, podría ser, a ver, algo así como rasguñones, ¿no? Rasguñones, golpes, entre otras lesiones, o incluso también podría ser el tema de poder evidenciar alguna situación de ya más a nivel sexual, ¿no? A nivel sexual, algunos tocamientos también hemos evidenciado en esta violencia sexual como consecuencias, ¿no? Como lesiones físicas. Muchas gracias. Le formularé la siguiente pregunta. ¿Es posible que las víctimas de abuso, en caso de ser niñas y adolescentes, sufran algún retraso o detención en su desarrollo cognitivo? Si la violencia sexual está ligada o es una de las consecuencias el retraso o problemas en el aprendizaje, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, una de las consecuencias que es muy probable y se ha notado mucho en nuestros estudiantes es que disminuyen su rendimiento académico. ¿Sí? Hay falta de concentración, hay falta de atención y por ende pues sus calificaciones van a disminuir, ¿no? Ya no están en esta participación activa como si lo pudieron haber estado antes, producto del abuso sexual, porque se genera un trauma, ¿no? Y este trauma pues ya no, los niños ya no vuelven a desenvolverse de la misma manera, ¿no? Ya les va a costar nuevamente adaptarse al proceso educativo. Van a presentar problemas en el aprendizaje, van a presentar de repente problemas en sus relaciones interpersonales, ¿no? Van a aislarse, incluso algunos de ellos llegan a intentos de suicidio, ¿no? A intentos de suicidio. Les comento así nomás a manera de experiencia. Hace 2 semanas hemos tenido un caso donde hemos derivado a una de nuestras estudiantes porque ha habido un intento de suicidio al parecer, ¿no? Se está investigando y es muy probable que la causa de ello haya sido una violencia, ¿no? Una violencia sexual. Entonces estamos por allí ligando la violencia sexual que trae como consecuencia pues los problemas de aprendizaje. Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Mi compañera le formulará la siguiente pregunta. Buenas noches, soy Paola Yenque Pingo y en esta oportunidad le quiero preguntar, ¿qué tiempo aproximadamente tarda una después de haber sufrido el abuso sexual? No te escuché. ¿Qué tiempo aproximadamente tarda en adaptarse una persona a su entorno social después de haber sufrido abuso sexual? En realidad no hay un tiempo establecido, todo va a depender de los recursos o de los factores protectores que tenga la víctima en ese momento, factores protectores en el entorno familiar, ¿no? Como qué tanto apoyo va a recibir de la familia, qué tanto apoyo va a recibir también por parte de la escuela, ¿no? Es un proceso. Debemos entender que como todo proceso demanda tiempo, no hay un tiempo establecido para decir de aquí a 3 meses, 6 meses la niña va a adaptarse nuevamente a la situación, ¿no? Sino que va a depender de estos factores protectores y que también qué tanto apoyo reciba y de alguna manera también qué tanto se le ayude emocionalmente, qué tanto vuelva a restablecerse la autoestima que queda tan dañada en ella con los sentimientos de culpa que viene acompañado este proceso, ¿no? El yo soy la responsable o yo fui el responsable de que me pasara esto, ¿no? Hay pensamientos, incluso les comentaba hace un momento, de intentos de suicidio, niñas que se autolesionan, ¿no? Por los mismos problemas que están pasando de violencia sexual. Entonces, ¿qué tanto va de apoyo y de predisposición que tenga ella para poder seguir avanzando y de qué tanta comunicación con las personas significativas de su vida también fortalezca este proceso de recuperación emocional?
Muchas gracias por su respuesta. Y dentro de la prevención, ¿qué cosas deberían tenerse en cuenta para prevenir el abuso sexual dentro del hogar? Ya. Dentro de la prevención, bueno, les comento a nivel del trabajo que vengo realizando, pues en las instituciones educativas se trabaja con la red de aliados estratégicos para el fortalecimiento de capacidades en los docentes, ¿no? Para que puedan estar preparados no solamente en la prevención, sino también en la atención de los casos que se presenten de violencia sexual. En el marco de la prevención se desarrollan talleres, se desarrollan sesiones de aprendizaje, se desarrolla una serie de actividades a fin de sensibilizar a la comunidad para evitar este tipo de situaciones, escuelas de familia para poder fortalecer los conocimientos en los padres de familia, poderlos instruir en poder establecer este vínculo afectivo con sus hijos, que permanezca la comunicación, que la convivencia dentro de los hogares pues sea una convivencia de armonía, una convivencia saludable, una convivencia donde esté bajo una estructura de normas, ¿no? De normas de cuidado, de supervisión. Hoy en día nuestros estudiantes que están en el trabajo de virtualidad también pudiesen ser captados por la vía de internet, ¿no? Por personas inescrupulosas que buscan pues dañar o buscan de alguna manera tener este acercamiento con nuestros estudiantes y que esto los vuelve vulnerables para ser víctimas de violencia sexual, ¿no? Es un trabajo bastante interesante. No solamente está el sector educación, sino desde otros sectores en esta red de trabajo interinstitucional a fin de seguir promoviendo estilos de vida saludables, ¿no? En el ámbito de escuela y en el ámbito de familia sobre todo. ¿Sí se logró escuchar? Sí, perfecto. Continuamos, compañeras. Buenas noches, psicóloga. Es un placer estar con usted en esta ocasión. Mi nombre es Karen Navarrete Villalta. Y bueno, mi pregunta casi ya la respondió, estaba planteada a que, de acuerdo a su experiencia, ¿no? ¿Cómo es posible prevenir el abuso sexual dentro de las escuelas? ¿Y qué estrategias o plan de acción se toman en cuenta? Lo que usted acaba de explicar ahora. No sé si me podría decir si es que ha habido algunos casos o ha trabajado de cerca con personas de que han estado a punto de, y gracias a todas las estrategias que se han puesto en práctica dentro de las escuelas, han dado testimonio de que han pedido ayuda o tal vez se han librado de estas cosas. No sé si me podría decir, de acuerdo a su experiencia de trabajo que tiene en Tambo Grande, ¿cómo es que esto se da? Sí, les comentaba que hay bastante experiencia por comentar, ¿no? Es desde el trabajo que realizamos desde OGEL con los maestros, ¿no? En capacitaciones en el aspecto legal, ¿no? Desde el marco legal, cómo poder prevenir y ser muy cuidadosos de los derechos de nuestros estudiantes, incluso en la familia, ¿no? Porque es allí donde se empieza a vulnerar esos derechos. Entonces les capacitamos desde ese ámbito legal, desde el ámbito psicológico les capacitamos en poder identificar algunas señales de alerta, ¿no? O situaciones de riesgo para poder prevenir que la situación misma se dé, ¿no? Y estas situaciones de riesgo pues podrían verse identificadas a través de, ahora en este entorno de virtualidad donde se están dando las clases, pues una comunicación sollozante, ¿no? Trabajamos mucho el soporte socioemocional, ¿no? Y en este soporte socioemocional les preguntamos día a día cómo están los estudiantes, ¿no? Los maestros son encargados de poder preguntar día a día cómo están.
y en ese cómo están, logramos identificar las emociones en nuestros estudiantes, y hay emociones que ellos nos puedan manifestar a través de emoticones, ¿no? A través de alguna palabra, estoy triste. Entonces, esa ya se convierte para nosotros en la identificación de una situación de riesgo, que el maestro la identifica y tiene la oportunidad de poder realizar una tutoría individual con este niño, con este adolescente. ¿Por qué estás triste, no? ¿Qué está pasando? Y poder establecer un lazo de confianza más cercano a fin que el estudiante pueda comentar lo que le está pasando. De repente hemos encontrado situaciones que hemos prevenido, a Dios gracias, a través de que este estudiante manifestó: estoy recibiendo tocamientos indebidos, ¿no? O hay una persona que me está, no sé, realizando alguna acción que no es debida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les hablamos mucho a los estudiantes de estos factores de riesgo, les hablamos mucho de cuáles son los riesgos a los que ellos se enfrentan en el espacio virtual, en el espacio de familia, y les reforzamos muchísimo también el trabajo, el tema de sus derechos, ¿no? El tema de sus derechos, y que ellos son merecedores de que la persona que les hace daño pues tenga una sanción. Y eso lo tienen bastante claro nuestros maestros, ¿no? Y que ahora este soporte socioemocional se ha potenciado a tal magnitud que incluso se han visto herramientas virtuales para poder tener una conexión más directa con el estudiante, ¿no? Y no solamente a este estudiante que es identificado se le comunica a través de una vía telefónica o alguna llamada, sino también a través de una videollamada, para poder ver el hogar donde vive, ¿no? Muchos de los niños viven en un mismo cuarto con los padres, lo cual también representa un factor de riesgo, ¿no? Y ahí podemos identificar y prevenir de que algo pudiese pasar en algún momento, y trabajamos muy de cerca con el padre de familia, o de repente el padre de familia se va a trabajar, ¿sí? Se va a trabajar porque usualmente trabajan o en las empresas que exportan limón o mango, o de repente en su chacra, y dejan a las niñas adolescentes en su domicilio, ¿no? Donde pueden ser presas fáciles de algunas personas de su misma comunidad con este tipo de comportamiento, ¿no? Con este tipo de riesgo que puede pasar, violencia sexual. Por ejemplo, tenemos en la comunidad del Valle de Chipillico, allí nuestras adolescentes también son muy propensas a poder ser captadas por los medios virtuales, y que se pueda generar un tema de trata, ¿no? Un tema de trata, y obviamente cuando estamos hablando de trata, también estamos ligándonos a este abuso sexual hacia ellas, ¿no? Es la incidencia en esta comunidad, porque las adolescentes cuando terminan su 5º año de secundaria es como que quieren salir de esta comunidad, ¿no? Se van, y la manera que ellas encuentran para poderse ir es conociendo pues personas, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? A través de esta virtualidad, y esto se convierte pues en un problema mayor. Entonces, por allí venimos nosotros trabajando todo el tema de la prevención con nuestros maestros, con nuestros aliados estratégicos, capacitando, visitando, ¿no? Visitas domiciliarias. Aún en el contexto de pandemia se están realizando algunas visitas domiciliarias. Los maestros van a visitar a sus estudiantes de repente cuando se dejan de conectar, lo cual implica también una situación de riesgo, ¿no? Y nos ha pasado que muchas veces los niños que han dejado de interactuar en sus clases virtuales son víctimas, ¿no? Son víctimas de esta violencia sexual. Hace poco, a modo de experiencia para comentarles, tuvimos 2 casos el año pasado reportados. Nosotros manejamos un portal web, ¿sí? Donde se registran todos los casos de violencia escolar. Y tuvimos 2 registros el año pasado, y fue de violencia sexual, ¿no? Fueron 2 de violencia sexual entre estudiantes, pero estos estudiantes eran familia, ¿no? Eran primos.
Entonces allí se trabaja mucho la tutoría, se trabaja mucho esta comunicación bastante fuerte con nuestros aliados estratégicos. Entonces por allí va nuestro trabajo de prevención. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, continuando con la entrevista, prosigo con la siguiente pregunta. ¿Existe alguna o existen otras entidades, tanto del Estado, privadas, que trabajen o que lleven a cabo estos programas de prevención en el ámbito de abuso sexual dentro de la comunidad de Tambo Grande? Aparte de ustedes o que trabajen en conjunto. Sí, cuando les hacía mención de esta red de aliados estratégicos es que todos estamos sumando esfuerzos para poder erradicar la violencia en nuestra jurisdicción de Tambo Grande. Tenemos el centro de salud, sí, que trabaja un poco el tema de la prevención. Ellos tengo entendido, tienen una atención a nuestros niños, ¿no? Es una atención integral donde pasan por el médico, pasan por la enfermera, pasan por la psicóloga, y en la psicóloga del centro de salud, pues ellos aplican un pequeño tamizaje de descarte para poder evaluar algunos factores de riesgo en nuestros estudiantes, poder capacitarles, poder llamar a los padres de familia, ¿no? Y poder también brindarles algunas estrategias de cómo pueda ser la educación en ellos o la protección, sobre todo para ellos, ¿no? Y así evitar este abuso sexual se llegue a cometer. Tenemos nuestras autoridades de Policía Nacional, tenemos el Centro de Emergencia Mujer y el Ministerio Público, que también brindan capacitaciones, brindan jornadas reflexivas, no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia en el marco de esta erradicación de la violencia. También no solo en la prevención, sino en la atención. A ellos derivamos los casos para que los chicos puedan acceder a la justicia cuando han tenido una situación de abuso sexual, ¿no? Entonces, todos estamos en esa red de apoyo, de soporte, ¿no? Siempre en constante comunicación para que se puedan atender los casos. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, estimada psicóloga, y particularmente me parece que hemos tenido, y le agradezco, ¿no?, por esta experiencia, me parece muy enriquecedora. Particularmente yo soy madre de familia, tengo dos niños menores de edad, una mujer y un varoncito, y me parece esta una experiencia muy enriquecedora donde he profundizado conocimientos, ¿no? Y he logrado rescatar algunos puntos que he ido apuntando que me parecen muy interesantes, como son el tema de lo que es la reeducación, ¿no? Me parece muy interesante y creo también que como sociedad necesitamos esta reeducación social, ¿no? Que parte de la familia, las instituciones, la comunidad y sobre todo las autoridades, ¿no? Para que de esta manera la víctima de abuso sexual se sienta de una u otra manera protegida, y como decía usted, no pase de ser la víctima a ser el victimario, ¿no? Que creo que es muchas veces ese temor que poseen o que domina, ¿no? A las víctimas, que los hace sentirse culpables a tal modo de sentir vergüenza ellos de ser parte de haber sufrido un abuso sexual, ¿no? Ellos se sienten avergonzados muchas veces. Otra cosita muy importante que me pareció también es que como sociedad, dentro de esta reeducación, yo creo que debemos de dejar de lado tabúes, ¿no? No hablarle a nuestros niños, porque creo que estoy convencida como madre de familia que la mejor herramienta que le podemos dar a nuestros hijos es el conocimiento, es la información. La información te empodera, y si nosotros no tratamos, no abordamos estos temas de la sexualidad, ¿no? Estos temas del abuso sexual en menores, niños y niñas,
Entonces, nosotros estamos dejando indefensos a nuestros hijos. Creo que educarles, hablarles, romper estos esquemas es una de las herramientas que nosotros como padres podemos brindarle a nuestros menores hijos. Otra cosita que me pareció muy importante es acerca de lo que usted ha mencionado, es el tema de la virtualidad, ¿no? Si bien es cierto, estamos en medio de la globalización, en medio del siglo XXI, donde la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho, pero muchas veces estos medios de comunicación juegan un papel importante, ¿no? Para la prevención, ¿no? Del abuso sexual, ¿no? Porque muchas veces estas personas captan a los menores a través, ¿no? De los medios de comunicación, redes sociales. Es otro punto muy importante. Y para finalizar, lo que también me pareció bastante relevante es que se debe abordar los dos temas, prevención y atención. No tener el conocimiento de cómo, como padres de familia, como miembros de un hogar o de una institución, podemos tratar a estas personas, en este caso niños, adolescentes, que ya hayan sido víctimas de un abuso sexual. Sin nada más que decir, pues muy agradecida con usted y le doy pase a mi compañera. Bien, en nombre de mis compañeros y de mi persona, le manifestamos nuestra gratitud hacia su persona por habernos brindado sus conocimientos y apoyo en la elaboración de nuestro proyecto. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también, que sigan teniendo una bonita noche. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, bye.